trataremos de desarrollar el tema sobre el reconocimiento ciudadano de la dignidad como una reflexión de los hechos educativos en tiempos de pandemia. Para ello, bueno, nosotros en principio intentamos reflexionar y evaluar con la situación de la educación en un hecho que está ocurriendo a nivel mundial como es la pandemia, la cual nos agarró de sorpresa a todas y todos, y en marzo, bueno, se inició en nuestro territorio nacional, lo cual nos obligó a tomar algunas medidas de cuarentena que hemos ido en algunos momentos por ensayo y error flexibilizando y recogiendo y tomando otras medidas que a veces más estrictas, a veces más flexibles, pero también hay que reconocer que esta es una situación por la cual ninguno estábamos preparados y que creímos que, bueno, que no nos iba a suceder y que estamos aprendiendo en el mismo desarrollo de los hechos y de los sucesos. Por tanto, bueno, se nos ocurrió consultar y revisar a algunos teóricos y a algunos autores que han hablado en distintos momentos sobre situaciones de la educación, nunca, por supuesto, en el marco de esta realidad, porque nadie la había desarrollado como tal. Pero también hablamos con actores, no solamente con autores, sino también con actores del hecho educativo, me refiero a los propios estudiantes, a profesores, a maestras, a padres y representantes, padres, madres y representantes, que han tenido distintas manifestaciones. En el marco de lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos, ese reconocimiento de la dignidad y ver cómo puede afectarnos esto si no lo abordamos con claridad de lo que está sucediendo. Nos atrevemos a definir algunas dimensiones, los cuales para ello nos basamos en un pensamiento el cual venimos trabajando ya desde hace algunos años, que es el pensamiento complejo, un poco con los postulados fundamentales de Edgar Morin, de Pupo Rigoberto, igual con el pensamiento crítico y complejo de Lippmann, de Matthäus Lippmann, y revisar también algunas de esas viejas teorías, pero que son clásicos y que no se pierden nunca de vista ni pierden su vigencia, sobre el Estado docente, sobre la educación, de lo cual expresaba nuestro Samuel Robinson, Simón Rodríguez, Pablo Freire y nuestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, específicamente sobre lo que es el Estado docente, la responsabilidad del Estado en el hecho educativo. En ese sentido, tratamos a partir de allí entender la imposibilidad física de la presencialidad en estos momentos de pandemia. Por tanto, eso nos lleva a que no podemos ver la educación de acuerdo a la normalidad en que venía desarrollándose en los últimos años. Ya tenemos que plantearnos una normalidad diferente o cambiar muchos esquemas y paradigmas en relación a eso. Para ello, entonces, tenemos que evaluar las condiciones que tenemos en cuanto a otros mecanismos, otras modalidades, otros métodos que nos permitan desarrollar el hecho educativo sin caer en inequidades, sin dejar de garantizar el derecho fundamental, el derecho humano a la educación que tienen los seres humanos, que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, a una formación y a unos aprendizajes de calidad en el marco del respeto a la dignidad humana que tenemos todas y todos a nivel mundial, y en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también se manifiesta. Para ello no puede ser bajo un solo esquema, bajo una sola modalidad. Es imposible en las condiciones actuales y en la situación en la cual nos ha tocado vivir y como nos ha tocado vivir. Tenemos que buscar multiplicidad de modalidades, todas las que estén a nuestro alcance. Existe, por supuesto, el mecanismo virtual por el que ahora le estamos haciendo esta presentación, donde podemos nosotros llegarle a una cierta población, una cierta densidad poblacional, pero que a las mayorías no les llegamos solamente a través de esto. Entonces también tenemos que asirnos de otras modalidades, de generar otros mecanismos impresos, otros materiales impresos, otros materiales audiovisuales que lleguen por otras vías de los distintos medios comunicacionales, y también buscar más cercano a los hogares
de nuestras familias, de nuestras poblaciones, espacios de encuentros semipresenciales, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias en estos tiempos de pandemia. Para ello entonces nos planteamos un enfoque multimétodo desde la perspectiva del pensamiento complejo, donde tenemos que empezar por tener siempre niveles de incertidumbre, o sea, donde todo va a ser necesario dudar sobre todo, con un pensamiento que no puede dejar de ser crítico, manejando el respeto a la diversidad, a que todos somos necesarios y que formamos parte de un ecosistema que nos complementamos y nos debemos ayudar entre todos, como decía Simón Rodríguez, y que debemos también respetar los marcos de valores, los conocimientos previos que traemos como seres humanos, para así poder buscar desde esas perspectivas, desde lo que somos, desde lo que cultural e históricamente tenemos como referencia, buscar la necesidad de reinventarnos, de buscar incluso de transformar esta coyuntura pandémica en una oportunidad para la transformación. Eso pasa, por supuesto, por escuchar, por consultar actores y autores, por confrontar las distintas realidades y plantearnos una relación dilemática que nos permita siempre tener como guía el reconocimiento de la dignidad ciudadana, de la dignidad humana. Eso nos lleva al referente necesario, que en nuestro caso nos lo dio nuestro padre, Pedro Vicente Rodríguez Cuevas, que desde muy pequeño nos indicó su concepto que él tenía, siendo un comerciante, su concepto que él tenía de la dignidad y de la propiedad privada. Él decía que la única propiedad privada que tenía el ser humano, él decía el hombre, yo digo el ser humano, es la dignidad, porque cualquier otra cosa material uno la puede perder, la puede vender, puede ocurrir cualquier catástrofe que elimina de la faz de la tierra esa propiedad material, mientras que la dignidad va con el ser humano, es inherente al ser. Y el Estado, en consecuencia, le pongo yo a las frases de mi padre, debe garantizar con los distintos mecanismos, normas, leyes, instrumentación, operativación, ejecución, los derechos fundamentales de los ciudadanos para ese respeto de la dignidad. En ese sentido, tenemos que plantearnos siempre que no es solamente darnos oportunidades a los ciudadanos, sino también darnos las necesarias condiciones para poder tener acceso a esas supuestas oportunidades. Porque si nos presentan nada más la oportunidad sin las condiciones para acceder a ella, por supuesto el Estado no es garantista de esos derechos fundamentales que son los que nos dan la dignidad. Para ello entonces nosotros tenemos algunos elementos que creo que son necesarios puntualizar para reconocer la dignidad. Primero tiene que haber un autorreconocimiento. Cada uno de nosotros debe reconocer la necesaria dignidad que debemos tener como ser humano para exigir el respeto a nuestra dignidad y no perderla de vista. Por supuesto, eso implica que debe haber un Estado que garantice el reconocimiento de esa dignidad. Entonces hay una responsabilidad del Estado-Nación en proveer esas condiciones para igualar a los seres humanos en el acceso a los derechos. Y la educación, nosotros como educadores de toda la vida, creemos que es fundamental y es transversal para el reconocimiento de esa dignidad. O el responsable de que eso ocurra debe ser también el Estado docente. O sea, creemos y estamos convencidos, en 40 años en educación, que la educación es uno de los derechos más importantes, es un derecho humano, y yo le pongo entre comillas, fundamental. Por tanto, el Estado debe ser garante de igualar y equiparar condiciones y oportunidades. Pero en el hecho educativo, para el reconocimiento de la dignidad, hay que hay que agregarle otras premisas. Primero tiene que haber la posibilidad de la comunicabilidad. ¿Cómo comunicarnos? La comunicación es fundamental en cualquier hecho social, en cualquier hecho de relacionamiento humano, pero mucho más en el hecho educativo.
Una tercera premisa sería, en este momento de pandemia, la conectividad. Cómo poder conectarnos, no solamente a través de estos medios, sino de distintas maneras. ¿Cuáles son las vías de conectividad entre los actores y los autores del hecho educativo? Sin perder de vista una cuarta premisa que sería para nosotros fundamental en el hecho educativo, que es la convivencia. Cómo convivimos, algunos lo llaman socialización, nosotros queremos llamarlo convivenciabilidad, tomando un poco el término utilizado por uno de los autores revisados, Carlos Escliar. Desde esas cuatro premisas, creemos que hay una quinta que en este momento de la pandemia nos marca un hito histórico, que nos dice que de aquí en adelante nada va a poder ser igual a lo que venía sucediendo antes de la pandemia, nada debería ser igual. Por tanto, no podemos seguir esperando la vieja normalidad, sino que tenemos que replantearnos una nueva normalidad. Empezamos nuestras reflexiones. ¿Qué cosas pueden ser oportunas aprender en estos tiempos y en los tiempos que vendrán? Sin dejar de lado la memoria y el conocimiento y el saber de la era prepandémica. O sea, cómo con ese conocimiento previo nosotros podemos proponernos una nueva forma de aprender y nuevas cosas que aprender. ¿Qué aprendizaje además nos da esta nueva experiencia que estamos viviendo? Para ello, y revisando algunos psicólogos, nosotros tenemos que empezar por asimilar este proceso, reconocer lo que estamos viviendo, que todavía algunos quizás lo han logrado. En ese sentido, los procesos se deben dar con elementos, herramientas, conocimientos y valores que tengan mucho que ver con lo que nosotros somos de manera intrafamiliar, dentro de la familia, porque tenemos que compartir hoy más con nuestra familia. Eso debe ser un aprendizaje. Habíamos dejado de compartir mucho con nuestra familia. Este momento nos ha obligado a que compartamos más con nuestra familia. Y eso debe ser, a partir de ese conocimiento que hay dentro de la familia, que es diverso, diferente, complejo, variado, debe complementarse, por supuesto, con materiales audiovisuales bien construidos y de manera comunicacional y pedagógica bien hechos, que estén expuestos y a la disposición de diversos medios y de diversos mecanismos. Desde ese punto, nosotros nos planteamos que en esta primera etapa de la pandemia debe haber una flexibilidad y que progresivamente podamos ir construyendo una nueva disciplina. Yo creo que hay que ampliar más el abanico de cosas. Y esa nueva disciplina debe ser más dinámica, entendiendo toda la complejidad, que vaya formando sistemas interactivos diversos, pero que estén disponibles a las mayorías para una mayor inclusión. De resto vamos a estar dejando de lado y excluyendo algunos sectores. Entonces, eso pasa porque los enfoques deben tener orientaciones de conjunto, sin perder de vista, por supuesto, las especificidades y las particularidades. Entonces allí yo dejo algunos dilemas que creo que son necesarios para la construcción que debemos hacer de lo que debe ser la educación en estos tiempos de pandemia y en la pospandemia. En la normalidad anterior veníamos viendo la vida hacia adelante, hacia dónde vamos. Yo creo que ahorita el primer dilema es que nos obligó la pandemia a vernos a los lados, a vernos entre nosotros, a vernos a los costados, no solamente seguir viendo hacia adelante, hacer una pausa para vernos entre nosotros. Ese es un primer dilema. ¿Vamos a seguir viéndonos nada más hacia adelante o tenemos que también vernos entre nosotros? Otro dilema que se presenta de lo que era la vieja normalidad, el ser exitoso que se planteaba en el mundo prepandémico. Esa era la línea: estudia para tener éxito, estudia para ser exitoso, para tener un futuro. Eso nos lo decían y lo decimos nosotros en muchas ocasiones.
Yo creo que se trata ahora, esto nos enseña que no se trata nada más, el reto no puede ser exitoso, el reto debe ser estudiar o prepararnos o formarnos para ser felices, para ser más felices en un mundo sustentable y sostenible. La escuela para la memoria del presente o la escuela del futuro prefabricado y moldeado. Esta tiene que ver con las dos anteriores. Nos acostumbraron a una escuela prefabricada, modelada, moldeada, para un futuro ya determinado por otro, por un grupo. Yo creo que es una escuela que rescate la memoria del pasado y del presente, pero que además se plantee una vida más feliz en el futuro. Eso pasa, desde nuestro punto de vista, por algo que hemos criticado durante más de 20 años, que son las benditas tareas, como máquinas donde muchas de esas tareas, por las consultas que hicimos, ni siquiera eran hechas por los niños y no dejaban muchos aprendizajes en la mayoría de los niños. Entonces eso concluye en un quinto dilema, que se trata de seguir con la escuela que ya está hecha o aprovechar este momento para hacer una escuela totalmente diferente, una escuela nueva. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. Muchos otros métodos a distancia, muchas otras modalidades, muchas otras formas de hacer las cosas. Y ya para concluir, por temas de tiempo hay que resumir bastante lo que estamos planteando. Creemos finalmente que la escuela que está es para que ciertas cosas, la escuela que está es para que las cosas se sigan repitiendo. Entonces la escuela que debemos construir no debe ser para que las cosas se sigan repitiendo, debe ser una escuela transformadora. Y cuando un derecho humano, que creemos además que es fundamental, como es la educación, no es garantizado para todas y todos, hay una falla definitiva en el Estado-Nación a través de su Estado docente. Y el llamado entonces es a que debemos todas y todos tratar de estar a la altura de la coyuntura que estamos pasando, para que esta oportunidad, para que este momento difícil valga la pena y tratemos de dejar en paz a los que estamos presionando con las benditas tareas y replantearnos maneras multimodales donde respetemos la diversidad y donde incorporemos a las mayorías. Muchas gracias por su atención.